Bueno, y vamos de inmediato a las entrevistas y al análisis sobre las propuestas de ambos partidos políticos y estamos conectados con Carlos Palomino, integrante del equipo técnico de Perú Libre. Señor Palomino, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Omar. Gracias por su invitación. No, gracias a usted. Y hablemos un poco del sector minero, de las actividades extractivas, porque en el ideario de Perú Libre, e incluso hemos escuchado al propio candidato Pedro Castillo, lo que se busca es un proceso de renegociación de los contratos y modificar las utilidades que pagan las empresas mineras en nuestro país. En concreto, ¿qué se ha discutido en el plan de gobierno de Perú Libre? ¿Qué se ha discutido ya a la interna del equipo técnico? ¿Cuál es la visión que tiene Perú Libre sobre la minería? Bueno, nuestra posición es siempre positiva, ¿no? En el sentido de que no tratamos de confiscar, fiscalizar de una forma negativa, ¿no? Sino que tratamos de trabajar de una manera asociada con la inversión extranjera, ¿no? Porque principalmente el sector minero trae importante inversión extranjera, en general con la inversión dedicada a la minería. Sí. Lo que buscamos es, digamos, poder hacer un proceso redistributivo importante. Generalmente nuestros metales salen a un precio y nuestras economías son monoproductoras. Se saca el metal por el puerto y nunca más vemos. Lo que sí vemos es un producto terminado que llega más caro al país y que se procesa en el exterior, y nuestros técnicos que salen de las universidades, ¿no?, con mucho ánimo de poder aplicar sus conocimientos, no pueden encontrar muchas veces trabajo en un sector de transformación. Entonces, lo que buscaríamos es llegar a un acuerdo asociado con las compañías mineras para que ellas hagan una reinversión, no solo en el campo de la minería, sino principalmente haya una cierta, digamos, diversificación. Es decir, que llevemos a darle un mayor valor agregado a nuestros bienes, a nuestros metales que se encuentran en nuestro subsuelo. No desconocemos el hecho de que los extraigan. Pero ¿en qué sentido darle mayor valor agregado? A ver, digamos, quizá planteando ejemplos sea mucho más claro. ¿Qué haríamos con el cobre? ¿Qué haríamos con la plata, con el oro? Es decir, ¿cómo incentivarían a que las empresas mineras inviertan en otro tipo? ¿Sería otro tipo de actividades vinculadas a la actividad principal? ¿Cómo sería el proceso? Es lo que no me queda muy claro. Exactamente, tiene que ser vinculado a la actividad principal, ¿no? Obviamente podríamos dar incentivos si se extiende a algo que es diferente, ¿no? Pero tiene que ser vinculado a, digamos, al metal. El metal generalmente puede sufrir una transformación. De repente acá podríamos hacer algún tipo de producto, como decir algo similar a producir sockets. Es decir, generalmente el país importa todo. Somos un país dependiente de la importación de muchas cosas. Entonces, la idea es que algo que viene del metal y que puede estar en un componente pequeño, algo, por ejemplo, por decir algo similar como le señalaba, un socket, que no requiere, llamemos así de repente, de gran riesgo de inversión, se puede elaborar acá en el Perú. Acá en el Perú, ¿sabe qué? Ni siquiera a veces se producen los ojales de los zapatos. Claro, pero una cosa Entonces, muy distinta, señor Palomino, y usted lo sabe, es incentivar la inversión en determinados sectores, ¿no? Promoviendo, digamos, quizá con algunos beneficios, como se quiso hacer, usted recordará, con la diversificación productiva en la época del expresidente Ollanta, pero otra cosa muy distinta es obligar a la empresa a entrar a sectores donde quizá por X motivos no le conviene entrar. Bien, en ese sentido estamos nosotros examinando un proceso de reestructuración en el campo de la producción, en el sentido de, por ejemplo, proteger, ¿no?, a las industrias en el campo de, digamos, de poder en un plazo en un determinado tiempo,
desarrollar una eficiencia, desarrollar un proceso de que la empresa vaya avanzando, desarrollando y se convierte eficiente. Para eso podemos manejar una política comercial de protección, pero de tiempo limitado, para poder fortalecer a las compañías y generarles una posibilidad de ganancia, un margen de ganancia en ese ¿Qué sentido. productos, Y como usted, qué productos bueno, se como protegerían? usted me ha preguntado de la parte de la minería. Bueno, Sí. en la parte de la minería, como le decía, es más sencillo, porque no dependeríamos de un insumo, de muchos insumos importados, ¿no? Entonces podría ser una gran componente es el metal que sale de nuestro subsuelo. De repente tendremos que agregarle algo de importación, pero eso de importación que agregamos, ese no va a estar afecto a un arancel. Mantendríamos un arancel estable como el que tenemos ahora y solamente daríamos el apoyo hacia el sector, digamos, específico que está produciendo ese bien. Ahora, usted habla digamos, llegar a acuerdos con las empresas extranjeras que, como usted muy bien señala, son las que tienen mayor participación pues, en este tipo de actividades mineras, petroleras, porque son actividades, y usted lo sabe, de altísimo riesgo. Sin embargo, el candidato Pedro Castillo habla no de estatizar, sino de nacionalizar. Yo entiendo el término nacionalizar, vamos, como volver algo que tiene capitales extranjeros a capitales, no sé si estatales o capitales nacionales. ¿A qué se refiere con el término nacionalizar? Bueno, nacionalizar nos referimos básicamente a trabajar en una medida importante con el capital nacional, ¿no? En general, no es estatizar, que es lo tradicional, lo típico, a lo que se asocia a veces, ¿no? Es, digamos, peruanizarlo, como Ya, decía, ¿no? Se dice peruanizarlo, patriotizarlo, ¿no? pero, Es decir, que la inversión privada nacional, ¿ok?, pueda empezar a desarrollar. pero Esta experiencia que le digo, eso implicaría, perdón, perdón, eso implicaría obligar, no sé, por ejemplo, a una empresa china que extrae cobre en el país, decirle, ¿saben qué, señores? Ustedes se van, tienen que vender su empresa, a su mina, a una empresa peruana. ¿A eso se refiere? no, para nada. La inversión Entonces, extranjera, como le digo, se va a respetar, ¿no? Dentro de los cánones que se cumplan, ¿no? Digamos, de tipo legal, de pero tipo entonces, ético, ¿cómo ¿no? nacionalizamos si Entonces, van a no, lo que continuar? ocurre es que nacionalizar es que fomentemos una producción local, basado Nuevas. ya sea en la inversión privada nacional, y si se Ya, trata de la minería, donde hay grupos mineros que vienen del exterior, incentivar, no hablemos de obligar. Eso es lo peor que puede hacer en la economía, obligar. La ya. cosa es utilizar mecanismos de incentivos. Para eso tenemos los impuestos, para eso tenemos los aranceles, ¿no? Y en algunos casos específicos, subsidios por un periodo de tiempo, Sí, ¿no? claro, pero a Mire, ver, esta experiencia no es nueva, la que yo le hablo. Esta experiencia se ha practicado en Singapur, en Corea del Sur, donde se ha trabajado con programas de largo plazo, con, digamos, los gobiernos y los grupos empresariales. Y hoy día usted tiene Corea exportando portaaviones, ¿no? Tenemos claro. que fijarnos cosas de ese tipo, Ya, pero ¿no? cuando uno escucha al candidato Castillo, uno dice, bueno, vamos a nacionalizar las minas, es lo que dice. Entonces uno dice, bueno, esas minas ya tienen empresas explotándolas. Por eso me refería, que nacionalizar implica que el capital extranjero se vaya, tome socios nacionales. Creo que ahí hay un problema de interpretación, ¿no? Como les digo, la idea es que no todo se vaya del Perú, porque nosotros ya tenemos cuántos años así. Mire, desde que yo era estudiante universitario en la década del 70, teníamos este esquema. Sí, Entonces yo creo que lo que ha faltado es llegar a acuerdos con el sector empresarial, como les digo, que no lo hemos hecho de una manera, digamos, directa, con un objetivo específico, ¿no? Para que esto tenga resultado. Realmente no se ha practicado. Hemos tenido 30 años de neoliberalismo que se ha dejado trabajar al libre albedrío. No, ahora es tal vez un poquito un momento
de incentivar, de reorientar de forma motivadora, de incentivos a que se hagan actividades, ¿no? Tanto los extranjeros como los locales, ¿no? Pero que vaya creándose acá una infraestructura productiva de algo de tecnología, que capte a nuestra gente joven para que haya empleo, porque eso es un tema muy importante, que haya empleo, y no que el empleo se haga Sí, afuera, es claro, decir, en los no, países me de afuera. parece incluso válido, ¿no? El tema de promover nuevos motores para la economía, como le mencionaba, el plan de diversificación productiva, que era muy interesante, que se planteó ya hace algunos años, pero lo que preocupa son algunas, digamos, ideas que ha lanzado el candidato Castillo. Por ejemplo, otra, y lo ha dicho claramente, ¿no? A revertir la distribución de cómo se pagan, cómo las mineras pagan sus impuestos en nuestro país, que en vez de que den el 30% de las utilidades, estas den el 70 o el 80%. Yo no sé si un esquema tributario de ese tipo sea viable o sea atractivo para la inversión, insisto, en sectores de altísimo riesgo como son los sectores extractivos. Bueno, le digo que ese ha sido en un primer momento tal vez un esquema, para eso hemos llegado a un equipo de técnicos, Ah, ok. ¿no? Y que hemos elaborado, hemos modificado, y usted por eso va a ver que el profesor Castillo ha ido cambiando, ya no ha ido tratando así los temas, ¿no? Perfecto. Él ha Exactamente. entendido entonces que un esquema tributario de ese tipo pues es totalmente inviable en las condiciones actuales. Por supuesto, es inviable. No, no podemos poner 70% de impuestos a un rubro. Lo que debemos es más bien incentivar, como le digo, para una diversificación, pero efectiva, ¿no? Porque en el gobierno de Ollanta Humala se Ujú. fue al lado del neoliberalismo y ya se abandonó todo esto, ¿no? Ahora, quería preguntarle, estuvo muy vigente la discusión, señor Palomino, la semana pasada Sí. sobre las AFP, ¿no? Y se generó mucho Ay, pánico, incluso vimos a dos medios como el diario La República y el diario El Comercio interpretando las propuestas y las ideas que salían tanto del candidato como del equipo técnico del señor Castillo. ¿Qué se va a hacer con el sistema de pensiones ya en su conjunto? Usted lo sabe muy bien, hemos tenido 5 retiros en los últimos meses producto de la pandemia y hay, vamos, millones de peruanos que trabajan que no van a recibir un sol de pensiones porque están en la informalidad. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre un sistema de pensiones en el Perú? Privado público, solo público, un banco de los trabajadores? Como que hay muchas ideas en el aire y no se conoce claramente la visión. mire, lo que hemos trabajado en el equipo técnico económico, lo que hemos pensado es en abrir el mercado. No en esquemas, digamos, de o privado, solo privado, o principalmente privado, o predominantemente privado, o predominantemente público, únicamente público. No, la idea acá es abrir el mercado para fomentar la competencia, ¿no? Y esa competencia va a hacer que se cambien las reglas de juego, por ejemplo, en las comisiones, en el tema de las comisiones. Nosotros pensamos que se debe dejar, y lo expresé el viernes pasado en Canal N, expresé muy específicamente esto, ¿no? Que debemos dejar entrar a operadores del exterior que den alternativas de fondos previsionales. En los Estados Unidos hay compañías que se dedican, compañías financieras, que tienen una división de asuntos o de fondos previsionales. Por ejemplo, se puede dejar el ingreso a esto. También se puede trabajar el Banco de los Trabajadores como una especie de un banco que tenga una división de tipo previsional. Pero el Banco de los Trabajadores, por favor, privado, no participación del Estado. Para eso está la ONP, A ver, ¿no? ahí sí me Y confunde las un AFP. poco, ahí sí me confunde un poco, porque claro, cuando uno dice Banco de los Trabajadores, te suena casi, o sea, el título te suena un poco a un banco público en realidad, porque ya tenemos el Banco de la Nación y tenemos la ONP. ¿Quién pondría el Banco de los Trabajadores? Bueno, le digo que hay personas que están interesadas en ingresar en sociedad, ¿no? Digamos, podría participar en algo el Estado, pero no tener, digamos,
el carácter de una predominancia pública. Entonces podrían ir una parte importante de capital privado y una de capital público. Mire, en Estados Unidos en estos momentos se están tratando acerca de lo que es equality money. Equality money son fondos que están interesados en invertir para evitar la exclusión, la economía de exclusión, ¿no? Para evitar la discriminación, por ejemplo. Entonces, estos fondos que están surgiendo en Estados Unidos en estos momentos, yo creo que podrían estar interesados en mercados como Perú, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo? Porque, a ver, me ha quedado claro que había una discusión sobre que el candidato Castillo dijo en un primer momento que desaparecían las AFP, luego he escuchado al señor Pedro Franque, también del equipo técnico, decir que no van a desaparecer, que nadie va a tocar los fondos privados de pensiones, pero mi pregunta era más, ¿cuál es la idea que ustedes tienen para incluir a todos esos trabajadores que actualmente están en la informalidad y que no van a tener una pensión, y esa es una realidad? Bueno, en ese sentido, podría así ya incluirse más o desarrollarse más, para mí, dos aspectos. Hay un aspecto tal vez inmediato, que podría ser trabajar esto con el Estado, una pensión, digamos, que provendría así de la ONP, o quién sabe también de recursos de reinversión de COFIDE, ¿no? Pero yo creo que hay un problema de fondo acá, ¿sabe qué? Y que está vinculado con el primer tema que hemos conversado, ¿no? La informalidad existe porque no hay diversificación productiva, no hay diversificación de procesos de empresas que transformen. Entonces la informalidad la vamos a tener como un mal endémico si no actuamos hoy. Si hoy día no empezamos a expandir actividades de transformación, de comercio, digamos, de turismo, es decir, si no le damos vida al aparato productivo, si no creamos más valor agregado, vamos a tener a los informales siempre en un 70%. Y no puede ser que un país viva así. Tenemos que ir bajando. En la medida que bajemos, esa carga va a ser ya no aguantada por el Estado, sino que va a irlo tomando la empresa privada, el trabajador mismo con sus aportes, producto de que se está empleando en un negocio, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Nosotros lo percibimos así. ¿Cómo obtenemos empresas más productivas? Que estoy de acuerdo, está vinculado totalmente el tema de la informalidad. Muchísimas gracias, señor Palomino, muy interesante. Carlos Palomino, integrante del equipo técnico de Perú Libre. Gracias por su tiempo. Nos vamos a un corte, pero venimos para hablar también con un miembro del equipo técnico de Fuerza Popular.